los lores, a la Real Sociedad Astronómica Británica, que es la que financiaba eso, si los convences, pues igual y sí. Entonces era una gran reunión en un salón muy grande, donde no solamente estaban estos lores de las cámaras británicas, sino había prensa en aquel momento, en 1924. Entonces, le hacían preguntas a Mallory de estrategia, de bla, 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 pero cuando vienen las preguntas de la prensa, un reportero, y ese es el punto que quiero tocar, un reportero le pregunta, a ver Mallory, usted ya fue una vez y no pudo, ya fue 2 veces y no pudo, ya ahora quiere ir 3 veces, usted ya es necio, usted ya de plano no entiende. A ver, dígame, ¿por qué quiere llegar a la cima del Monte Everest últimamente? ¿Qué va a encontrar ahí? La cura de las enfermedades, la solución a la pobreza. Usted ya está muy necio. ¿Por qué quiere escalarlo? Y Mallory contesta, ¿por qué escalarlo? Porque está ahí, nada más por eso. No tengo ninguna otra razón más que saber que es la montaña más alta del mundo y que yo quiero llegar a ella. Y si hubiera 10 montañas más altas, las mismas 10 que querría escalar. Eso es ambicionar, querer algo, quererlo con el corazón, no por ninguna razón. ¿Por qué tiene uno hijos si no es un negocio? Negocios no son, porque desde que nacen, pues comen, ¿no? Y como negocio, pues no reditúan mucho en términos financieros, pero no es eso lo que estamos buscando con los hijos, no es un rédito financiero. O será como una paciente mía que llegó un día muy enojada al consultorio y me dijo, Mario, estoy decepcionada de los hijos. Y yo, pues, ¿qué le pasó? Pues, ¿te acuerdas que te dije? Una señora ya como de 60 años. Y me dice, ¿te acuerdas que yo tengo 5 hijos? Sí, claro. Pues, ¿qué crees? Que les pedí un dinerito para irme de vacaciones y que resulta que no tienen. Y dije, no, a ver, momento, yo los tuve para que me mantuvieran cuando fuera vieja. Yo dije, bueno, pues ahí cada quien le invierte a lo que quiere, nomás que le salió mal el negocio también. Pues, era mejor comprar dólares. Entonces, ¿por qué hacerlo? Porque podemos. No es por la gloria en sí misma, porque pues a Hillary ya le dio lo mismo, ya se murió, ¿no? Los hijos de Hillary no creo que vivan de sus glorias. Entonces, simplemente porque podemos hacerlo. Aunque el mismo Mallory no haya tenido esta gloria, la satisfacción quizá que tuvo de sí haber llegado, aunque después murió, pues ese es el logro que se tiene. Y Mallory lo logró. ¿Por qué hacerlo? Simplemente porque se puede, porque está ahí. Entonces ocurre este llamado que nos dice Campbell, esta montaña que me llama, este proyecto que me busca, este deseo que estoy sintiendo dentro de mí. Entonces, pero algo nos impulsa a movernos. Algo nos impulsa a movernos a veces desde afuera y a veces desde adentro. El otro día que estaba yo en otra ciudad, justamente dando una conferencia con otros asesores de Impulsa, termino la conferencia y entonces estoy recogiendo el changarro, ¿no? Ya contando, a ver, esto es mío, esto no es de aquí. Y se acerca una señora, una asesora, justamente, y me dice, ya desde que uno se acerca así como calladón, yo así de reojo dije, ¿ahora qué quiere? ¿No? Pero dije, vamos a ver, vamos a esperar. Y dice, oiga, y yo, sí, me gustó mucho su conferencia. Y yo dije, ya trae algo. Le dije, pero, y me dice, pero no es lo que yo esperaba. Y yo le dije, oiga, nomás por pura curiosidad, ¿qué esperaba? Que esperaba que usted nos motivara, que nos pusiera imágenes poderosas y nos dijera que éramos los mejores vendedores, que éramos los mejores, que somos Impulsa, que nos saliéramos con hambre de salir a vender. Le digo, usted quería un motivador, ándele, eso quería yo, que nos motivara. Le dije, imagínense que yo hubiera hecho eso, ¿no? Que ahorita dijera, ¿saben qué? Olvidemos todo, todos de pie, a la bio, a la bajo, a la bio, va, Impulsa, ¿y qué somos todos? Y ustedes, Impulsa, no los oigo, Impulsa, más fuerte, ¿no? Iban hasta sudar, ¿no? Y luego, no llegaban al malecón cuando ya estaban ahí la verdad, no. Sí, estuvo padre, sí me sentí bien cuando salí, hasta ya dije que no iba a fumar, ¿no? Prendieron un cigarro, pero si ya dije que no iba a fumar, ¿qué me pasa? Pues, ¿por qué no? Así no va la cosa. La motivación desde afuera solamente funciona cuando hay motivación desde adentro. Imagínense un coche que no arranca porque pues, no tiene batería. Bueno, si es estándar. Pues uno le empuja y agarras a 2, 3 cuadras, empujen, y ya arranco y vámonos. Pero si no tiene gasolina, pues a menos que te lo lleves empujando jalapa, ¿no? Pero pues esa es su vida, entonces no vas a llegar muy lejos.
Si el coche no tiene gasolina, no va a arrancar por más que lo empujes. La motivación externa no funciona si no tenemos motivación interna. Y esta motivación interna es el llamado, justamente, el llamado que viene desde adentro. Imagínense que Mallory, bueno, es más, olvídense de Mallory, piensen en ustedes, piensen en mí. Yo no quiero ir al Everest. Y por más que mi amigo Lorenzo me diga, Mario, pero sí puedes, piensa, imagínate en el Everest, yo digo, no quiero. Pero es que lo puedes lograr, no quiero. Yo te llevo, no quiero, yo te lo pago. No, pues mejor dame la lana y ya veré que me la gasto, pero no quiero. Porque no quiero. Pero si tuviera la motivación, yo vería cómo le hago. Capaz que hasta me endrogo, saco un crédito en Inbursa, ¿no? Yo coge créditos como para escalar, ¿no? Bueno, entonces, si la motivación viene desde adentro, entonces sí podemos movernos, porque la motivación desde adentro nos hace soñar, nos hace imaginar, nos hace visualizar. Cuando la motivación está adentro, sí nos ayuda a la de fuera, sí me ayuda a que me digan que yo puedo, sí me ayuda a que me digan que las cosas pueden ser alcanzables. Cuando no, no importa cuánto me digan, no lo voy a lograr. Por eso cierta motivación no funciona. Entonces, si identificamos el llamado y nos gusta el llamado, nos mueve desde adentro, el viaje podría empezar, dice Campbell. Pero ocurre una cosa, el rechazo. Viene este rechazo. ¿Vieron la película de Rey León? Sí. Los que no la vieron, vean. Bueno, es más, de hecho, la película de Rey León tiene muy clarito los 12 pasos del viaje del héroe. Si es más, estoy seguro que Disney dijo un día, hay que sacar una película rápido que pegue y que venda. Trae el libro de Campbell, ponle una suricata, un cochino, un león, unas hienas, órale, vámonos. Tiene muy clarito los pasos del viaje del héroe. Ni siquiera es un secreto que se basaron, como muchos, de hecho, muchos cineastas se basan en el libro de Campbell para hacer guiones de película, porque saben que van a pegar, ni le tienen que pensar mucho. El rechazo es Hakuna Matata, ¿no? Neo ve el mensaje que le dice, Neo, tú eres de One, y dice, no, yo no puedo ser de One. Es el rechazo que hace Luke Skywalker con la Guerra de las Galaxias. Es el rechazo que hacen los héroes cuando les dicen, es el rechazo que hace el Hobbit, si vieron El Señor de los Anillos, cuando está en su casita de Hobbit, va viendo su pueblito de Hobbit con su escobita de Hobbit, ¿no? Y de pronto le dicen, mira que hay un anillo, y de pronto dice, no, espérate, no, yo qué hago con eso, ¿no? Esto es demasiado para mí. Ese es el rechazo. El rechazo que se da por muchas razones. El rechazo que se da quizá por, pues tenemos varias razones. Inadecuación, ¿no? No, yo no puedo ser héroe, seguramente se equivocaron, yo no soy esa persona, soy muy chico, como dije, soy muy grande, yo no lo puedo hacer. Por pesimismo, a veces el pesimismo. Y miren, cada quien siéntase libre de ser tan pesimista como quiera. Nomás, por favor, no lo anden repartiendo. Es que ese es el problema. Miren, nomás para que dimensionemos cómo es el pesimismo de fuerte. Hicieron un experimento en la Universidad de Stanford. Hagan de cuenta, si un grupo de personas, todos voluntarios, y les dijeron, a ver, les vamos a aplicar un test. No les dijeron para qué. Todos llenaron el test. Y de ese test sacaron a los 10 más optimistas del grupo y a los 10 más pesimistas. No les dijeron cómo los habían elegido. Les dijeron, ustedes 10 para acá, ustedes 10 para acá, los demás gracias por participar, ¿saben? Y les dijeron a los dos equipos, van a trabajar juntos durante 8 horas en un proyecto y queremos ver el resultado de ese proyecto. Realmente no querían ver el resultado, lo que querían ver era qué pasaba cuando estas personas trabajaban juntas. Pero sin decírselos, del grupo de los 10 optimistas sacaron a uno y lo pasaron con los pesimistas y viceversa. Agarraron a un pesimista y lo metieron con los optimistas y los dejaron trabajando por 8 horas. Al término de las 8 horas les dijeron, a ver cómo les quedó la chambita. Evidentemente se no era muy importante, entregaron su proyecto, muy bonito, todo lo hicieron muy bien, ya casi se pueden ir, nomás hagan otro test. Ese segundo test era para medir cómo había cambiado su optimismo o su pesimismo de estar trabajando juntos. Y el resultado no sorprende a nadie. Del lado de los 9 pesimistas con el optimista, pues era evidente que el optimista se volvió pesimista de estar trabajando con esos pesimistas. El problema estuvo del otro lado. Había 9 optimistas con un pesimista y todos acabaron siendo pesimistas. Este experimento lo han repetido en diferentes universidades, lo han repetido y el resultado es consistente. El resultado, como dice la Universidad de Stanford, el pesimismo es mucho más contagioso que el optimismo. Son personas que de pronto están sentadas, ¿no? Y dicen, ¿qué es este cuate que viaje el ego y eso no sirve? Y le digo, no, claro que no. ¿Por qué no? Pues yo sé eso. Sí.
¿Qué está diciendo nada? ¿Cómo no? Y el otro, no está diciendo nada. ¿Ves? No sirve, no sirve porque nos trae. Ay, yo creo que ya está de hoy, porque qué fastidio, yo tengo cosas que hacer. Y entonces vas contagiando a los demás. Dices, está bien, si eres pesimista, bienvenido al club. Nada más que no lo repartas, ¿no? También lo podemos por el escepticismo que les parece, ¿no? El famoso, ay, ¿a poco? ¿A poco sí? Ya a poco con el secón ya vamos a meter más. Ay, sí. Ahora ya no reportes, ¿para qué? Aquí a mí que me dejen buscar, que me dejen prospectar, no andar llenando reportes, ¿para qué sirve eso? Eso no sirve de nada.